Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia y en este canal abordamos distintos temas de adolescencia, de interés para muchos padres, madres de adolescentes y para personas que les gusta compartir y escuchar estas cuestiones en relación a la salud adolescente. Hoy vamos a ver secretos silenciosos, manifestaciones con el cuerpo en la adolescencia. ¿A qué hace referencia este video? Hace a todas las manifestaciones físicas que suelen ocurrir en la adolescencia y que no tienen un origen en la salud física concretamente, sino en la salud mental. A veces ocurren situaciones a lo largo de la vida y en la adolescencia en las cuales el cuerpo empieza a hablar por todo lo que la mente calla. Es decir, todas esas cosas que no pueden decir, que no pueden expresar, se empiezan a manifestar con el cuerpo. Y en estas manifestaciones con el cuerpo nos encontramos con una variabilidad de situaciones clínicas de las que se imaginen. Generalmente los médicos nos empezamos a dar cuenta cuando no hay una congruencia en relación al relato de los síntomas, los signos, las cosas que le van apareciendo con posibles afecciones físicas o con enfermedades o con distintas situaciones que puedan tener una correlación biológica en relación a lo que dice, que siente y que le pasa con lo verdaderamente, con lo que nosotros conocemos desde el punto de vista médico. Sin dudas a veces se pueden escapar algunas cosas, pero cuando empezamos a ver que no hay una concordancia clínica, empieza a veces esta sospecha. Esto es importante porque en algunos casos, desde luego, nosotros intentamos descartar algunas enfermedades o situaciones clínicas, pero también podemos eventualmente ver mediante las manifestaciones que van teniendo que lo que les está pasando no es una cuestión clínica orgánica, sino que tiene que ver con una manifestación física de alguna cuestión o situación emocional. Por eso tenemos que saber que hay una integración entre todos nuestros pensamientos, todo lo que nos pasa en la cotidianeidad con nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos nerviosos, cuando nos suceden cosas a lo largo del día, también, esto va a generar, por ejemplo, secreción de distintas hormonas, neurotransmisores, son todas sustancias que producen modificaciones en nuestro organismo, como por ejemplo pueden hacer generarnos sensación de hambre o ansiedad, pueden generarnos incrementos de peso, baja de defensas, en fin, un montón de sensaciones que se van a manifestar con nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Hay veces que hay cosas que son claras. Cuando uno dice, por ejemplo, situaciones de estrés. Podemos hablar de un estrés crónico en donde algunos adolescentes que han estado sometidos a muchas situaciones angustiantes o que realmente los preocupa, empiezan a estar con este cansancio crónico, agotamiento, estas infecciones reiteradas, el desgano, todas estas cosas que pueden aparecer en estrés crónico o ese estrés agudo, esa emoción o esa ansiedad que puede ocurrir en un momento determinado, en una situación de examen o algo así, con el corazón que les late a 1000, que les tienen sudoración, ¿sí? que les da como dolores abdominales o sensación o ganas de ir al baño. Entonces, todas esas cosas que pueden estar quizás más relacionadas a un estrés agudo, también tienen una conexión con nuestra mente, con nuestro cuerpo, porque son las cosas que percibimos, son cosas que están relacionadas también con nuestro pasado, es decir, qué cosas han atravesado estos adolescentes durante el pasado que ha hecho que hoy tengan este tipo de angustia, de nervios o de estrés, cuáles son sus experiencias previas. Entonces el cuerpo empieza a manifestarlo de esta manera, tiene que ver con angustia o con estas emociones, pero también parte a veces de lo que es la angustia o estas cosas se pueden manifestar en adolescentes con dolores abdominales recurrentes, ¿sí? Episodios de cólicos, situaciones que no le encuentran un sentido, que ya se han descartado enfermedades y siguen con estos dolores abdominales recurrentes. A veces tienen sensibilidades a algunas situaciones particulares, entonces es como que en esta integración de su mente y de su cuerpo tiende como a generar más dolor, por ejemplo, abdominal. Otros adolescentes les suceden cosas como dolores de cabeza recurrentes que también pueden estar relacionados con estas cosas que puedan pasar.
Por eso es importante, por un lado, reconocer los síntomas físicos, comprender de que estas cosas pasan en la adolescencia y que pueden tener disconfort y pueden tener un montón de manifestaciones a nivel física, y que a veces estas manifestaciones físicas pueden tener una causa de lo que sería la salud mental, alguna situación de miedo, de estrés o de angustias que se manifiesta de esta manera. Sin dudas vamos a ir descartando las enfermedades que digamos que puedan llegar a estar relacionadas, pero también es importante comprender que llegado a un punto probablemente hayan que trabajar otras cosas. Algunas pueden ser de autorreflexión o una reflexión personal, en donde vamos trabajando cosas nuestras, cosas del pasado, cosas que hayan ocurrido y que puedan estar relacionados con lo que está pasando hoy, pero también hay que hacer un abordaje conductual en donde haya que modificar ciertos patrones, ciertas cuestiones de hábito y empezar a encarar algunas cuestiones de la vida de una manera diferente, para que justamente, y más allá de trabajar cuestiones personales particulares, empezar a accionar para dejar a un lado estas situaciones que nos pueden provocar este tipo de estrés. También a veces el autoestima juega un papel importante en todo lo que tiene que ver con la manifestación del cuerpo y los síntomas físicos en general. La disconformidad corporal, que a veces incluso se empieza a manifestar con, bueno, situaciones que ya tienen nombre y apellido, como los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, por ejemplo, justamente con los trastornos de la conducta alimentaria, es una manifestación también que se empieza a poner en lo físico, cosas que empiezan a pasar en la mente. E incluso también con el consumo de drogas, también muchos adolescentes, cuando uno les pregunta por qué consumen o por qué sensación tienen, justamente en esa sensación o en eso que consumen les dicen, porque me calma, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta si recurrió a la droga porque le calma, ¿será tiene una situación estresante? ¿Por qué recurrió a la droga y no recurrió a otra, digamos, a otra, hacer una actividad física, juntarse con amigos o otra cuestión como para sentirse más calmo? Esto como una de las cosas que ellos expresan. Otros sienten que pueden hablar más, otros sienten que se ponen más contentos y distintos tipos de sensaciones que expresan en relación a lo que la droga viene a suplir, ¿no? Que de alguna manera es la faltante que no tienen y que recurren a ella, y es donde ahí uno empieza a trabajar y decir, bueno, a ver, ¿de qué otra manera pueden llegar a estar contentos, a hablar más o a tener estas habilidades que necesitan? Entonces, fíjense cómo cuando nuestra mente no va hablando y no va pudiendo transmitir todas estas cosas que se necesitan o realmente necesitarían hablar y se las guardan, de alguna manera se empiezan a expresar a través del cuerpo. Los trastornos alimentarios, como decíamos, son un ejemplo de este tipo de manifestación, y que hay que comprender que, como ya les he dicho en otros videos, los trastornos de la conducta alimentaria tienen un origen en la salud mental, con una manifestación física que es lo que generalmente lleva a la consulta, ¿no? Para el momento que se va a la consulta porque, por ejemplo, han bajado de peso o ha ocurrido alguna situación más particular en la cual los padres se han percatado de que disminuyeron porciones y demás, ya todo esto hay una progresión importante desde el punto de vista de la salud mental porque ha llegado al punto de la afección física. Entonces fíjense cómo este silencio de emociones y de sensaciones que ocurren a nivel de la salud mental, tarde o temprano pueden llegar a expresarse en nuestro cuerpo. Por eso es importante escuchar a los adolescentes, realizar lo que nosotros decimos anamnesis integrales, es decir, poder conversar otras cosas más allá de su salud física en el consultorio. A veces no se puede hacer todo en una primera consulta, pero sí a medida que van asistiendo a distintas consultas, poder ir conversando de todas estas cosas que le pasan. Recuerden que, sobre todo para quienes viven lejos, que podemos hacer también una consulta virtual en donde podemos charlar de todos estos aspectos y puedan evacuar distintas dudas en relación a la salud adolescente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Sin dudas hay muchas manifestaciones físicas. Yo ahora no puntualicé las distintas que he tenido, pero sí quería compartir con ustedes algunas cosas generales que me parecía importante para poder transmitir otra mirada. Bueno, nos estamos viendo en otro video. Hasta luego. Chau, chau.